Hola amigos y amigas, gracias por acompañarme una vez más en una nueva clase sobre ilustración cartoon. Esto en la herramienta de Clip Studio Paint. El día de hoy tenemos la clase de proporciones y sin tardarnos más empecemos con la clase. Si nosotros buscamos en la red el tema de proporciones en dibujo o incluso en escultura, a través del tema proporciones de Loomis o proporciones de Leonardo da Vinci, vamos a obtener algo similar a esto, donde los personajes tanto hombre como mujer se dividen sus proporciones con la medida a través de el tamaño de la cabeza que tiene el cuerpo humano. Como podrán ver, un cuerpo humano tanto masculino como femenino se divide alrededor por su tamaño convencionalmente, esto es en términos generales, en unas 8 cabezas. Así, por ejemplo, vamos a utilizar el colorear acá para que tengamos una noción más clara. Tendríamos que, por ejemplo, en 2 cabezas, la línea a la que normalmente la figura humana llega es al nivel de pezones, tanto en hombre como en mujer. Aquí más o menos. Si agregamos una cabeza más, o sea, una medida de 3 cabezas, convencionalmente se dice que estaríamos a la altura del ombligo. Si nosotros agregamos una cabeza más, esto sería la mitad de las 8 cabezas, 4 cabezas. Se dice convencionalmente que la medida viene a ser prácticamente la mitad del personaje, llegando a la zona del pubis o inguinal. Entonces tenemos que un personaje, por las medidas de sus 8 cabezas, está compuesto. Si dividimos a la mitad esta medida, o sea 4 y 4, tendremos entonces la línea que divide la mitad del cuerpo de un ser humano, un hombre o una mujer. Esta es una medida convencional que se puede utilizar si queremos hacer dibujo anatómico, un dibujo más realista. Ahora, ¿estamos claros? Vamos a dibujar la mitad de la mujer. Estamos claros que nuestro tema no es el dibujo anatómico o realista, sino que este curso es un curso de dibujo estilo cartoon. Así que este tipo de medidas no se van a seguir en nuestro curso. ¿Cómo podemos entonces o qué sistema tenemos que utilizar para tener también nuestras proporciones pero a un estilo cartoon? Bueno, existe uno bastante interesante. Este es el sistema de
la regla de las tres líneas. En este sistema de la regla de las tres líneas, pues sencillamente vamos a tomar como ejemplo algo relacionado a las proporciones que existen en este otro sistema de Loomis o el de Leonardo da Vinci. Consiste en lo siguiente: tomemos aquí la herramienta de línea, la herramienta lineal. Vamos a decir que el círculo es la cabeza de nuestro personaje cartoon y el rectángulo viene a ser la altura completa de cabeza y cuerpo del personaje también cartoon. Entonces, ¿qué sería nuestro sistema de tres líneas o la regla de tres líneas en cada uno? Bueno, dibujamos una línea central, por ejemplo, en la cabeza del personaje, y las otras dos líneas transversales a la línea intermedia será la medida que daremos a los ojos y la boca. Esto a nivel de la cara o la cabeza. Y si fuera el cuerpo y cabeza, o toda la altura del personaje, tendríamos lo mismo que trazar la línea longitudinal desde la cabeza hasta los pies, una segunda línea que representaría más o menos la mitad de la altura completa del personaje y otra línea que representaría hasta donde llegaría la cabeza del personaje. Este va a ser el sistema o la regla que utilicemos para todos nuestros personajes. Ahora bien, ¿dónde va a estar la gracia o el chiste de este sistema? Que donde variemos estas líneas transversales, si las hacemos más arriba o más abajo de esta medida, digamos, de proporciones realistas o humanas, nos darán una gran variedad de personajes que podemos hacer en estilo cartoon. Veamos cómo se aplica, por ejemplo, a personajes existentes. Aquí tenemos una variedad de personajes conocidos, que son personajes de caricaturas, por ejemplo Rick y Morty, y podríamos sacar entonces estas líneas para que tengamos una noción de cómo funcionaría la regla de las tres líneas. Entonces tenemos, por ejemplo, la estatura desde la cabeza hasta los pies creo que este es Rick. Sacamos a la mitad, llegaría como por acá y la cabeza llegaría por acá. Podemos notar que estas proporciones son bastante similares a las proporciones realistas del cuerpo humano. Pero vean, por ejemplo, el dibujo de Pucca. El dibujo de Pucca, si la medimos con la regla de las tres líneas, tenemos que la cabeza prácticamente es la mitad del tamaño completo del personaje, y la ingle, que vendría a ser supuestamente la línea de la mitad de la altura completa, está mucho más abajo. Entonces podemos notar, por ejemplo, que Pucca mide prácticamente todo su tamaño
la medida de dos cabezas. Casi dejándole nada más un espacio de media cabeza para lo que es la parte del torso y media cabeza, puede que un poco menos, para las piernas. Lo mismo tenemos con el dibujo de Garu, pero Garu lo vamos a dejar o lo vamos a aprovechar para demostrar, por ejemplo, la regla de las tres líneas sobre la cabeza. Así, por ejemplo, veamos en comparación la cabeza de la mamá de Dexter y Didi. Si nosotros tomamos la regla de las tres líneas, podemos ver que la línea de sus ojos con el tema de la línea de la boca son muy próximos. Hagamos la medida de proporciones para la cabeza de Garu. Si tomamos la regla de las tres líneas para Garu, tenemos acá la medida de los ojos y aquí la medida de la boca. Pueden notar cómo el cambiar el tamaño de las medidas entre los ojos y la boca le da una diferencia bastante grande entre un tipo de caricatura a el diferente estilo, por ejemplo, como estilo chibi que tiene el show de Pucca. Vean la diferencia de tamaños entre la frente de la mamá de Dexter y la frente de Garu. El espacio entre los ojos y la boca de Garu es mucho más pequeño que el espacio que tiene la cara de la mamá, y el tamaño de la barbilla hasta la boca de la mamá es mucho más amplio que el tamaño de la barbilla hacia la boca de Garu, por ejemplo. Así podemos hacer diferentes medidas. Vean este personaje, el personaje de Spear de la serie de Primal. La cabeza es una relación mucho más humanizada, más realista, y pues también mantiene un estilo cartoon, pero con unas proporciones mucho más realistas. No así, por ejemplo, este estilo de los Minions, donde tenemos que casi también la altura de este Minion es de dos cabezas, su cuerpo completo. Y pueden notar, por ejemplo, que aquí en el estilo del Minion se juega nuevamente con los tamaños o la variedad de los tamaños, donde por ejemplo aquí la cabeza es mucho más grande que el torso y que los pies. El mismo ejemplo con Dexter. Dexter es incluso la cabeza mucho más grande que el resto de el cuerpo y los pies. Con esta regla, la regla de las tres líneas, podemos sencillamente hacer cualquier personaje que queramos de diferentes maneras. Así, por ejemplo, si esta es la altura de un personaje, en su primera línea, esta es la cabeza. Por ejemplo, aquí le pongo esta línea que fuera
eh, la mitad o la cintura de su cuerpo, pues me daría la facilidad de dibujar diferentes formas en cuanto a su morfología. Hagamos la misma idea, pero con otras proporciones. Por ejemplo, le mantengo la cabeza similar, pero esta vez quiero hacerle que su pelvis sea mucho más alta. Y nuevamente otra variación. Y podríamos entonces jugar diferentes proporciones y lo que nos dé la imaginación para crear nuestros personajes. Aquí podría ser un personaje pues bastante redondito. Y podríamos hacerle unos grandes brazos. Esto podría ser una posibilidad de un personaje que sea muy corpulento y con unas piernas pequeñas. Esto podría ser un personaje tal vez más cuadrado, que tenga unas largas piernas. También un personaje pues estilizado. Y por último, este otro con una gran cabezota. Podríamos hacer como si fuera una chica. Tenga aquí cuerpo femenino. Y pues sus brazos, forma cartoon. Pero con una gran cabezota. He dejado las cabezas sin dibujar para aplicar nuevamente el estilo o la regla de las 3 líneas. Aquí ya tenemos esta línea en el centro y pongamos, por ejemplo, los ojos van a ir por aquí y la boca va a ir por aquí. Este dibujo de esta chica imaginaria. Este otro vamos a tener, los ojos van a ser muy altos y la boca muy baja. Y este podemos darle que sus proporciones de la regla de las 3 líneas son más equitativas, más humanizadas. Entonces podríamos tener que esta chica tiene los ojos acá. Aquí sus labios. Podemos hacerle cabello. Claramente los dibujos se pueden lograr mucho mejor si tuviéramos más tiempo y hacerlos más agradables, pero en
este momento lo que nos interesa es dar el ejemplo. Aquí podríamos hacer los ojos del segundo personaje con su nariz y un poco más serio. Y por último, nuestro amigo robusto tiene las proporciones pues un poco más cercanas a la proporción real. Esto podría tal vez guiarles a practicar en sus casas para desarrollar diferentes personajes. Podrían también hacer un estudio de diferentes caricaturas, las que ustedes prefieran, sacarle las proporciones con esta regla de 3 líneas y empezar a dibujar y conocer que las proporciones que ustedes también varíen o que tomen de sus referencias las puedan ir dominando para que continuemos en este curso y lleguemos a crear divertidos, entretenidos personajes, y conforme avancemos en las clases iremos dando más secretos para que nuestros dibujos se vean tan bonitos, tan profesionales como los que están creando las grandes compañías de caricaturas. Esto sería todo por esta clase. Siempre les agradezco mucho la atención que han puesto y pues les invito a que continuemos avanzando en estas lecciones que damos para este hermoso y divertido curso. Bendiciones y nos vemos en la próxima lección. Te invito a que nos sigas en nuestra red social de Facebook como asomatoy.cr, nuestra asociación formalizada en Costa Rica, donde podrás estar al tanto de talleres, cursos y actividades en las que participamos, tanto en iglesias como en nuestra propia escuela para estudiantes.